Ahora vamos a ver lo que comprenden los órganos del aparato respiratorio. El aparato respiratorio está compuesto, como pueden ver en la imagen, por un orificio de entrada que vienen a ser lo que son las fosas nasales, que estas se continúan hacia atrás con lo que es en cambio la faringe. Más hacia abajo encontramos la laringe, seguimos bajando y encontramos a la tráquea. Posteriormente esta tráquea se bifurca en dos, formando lo que son los bronquios principales, tanto bronquio derecho como el bronquio izquierdo, y estos bronquios ingresan en el parénquima pulmonar, acá. Y de esa manera ustedes pueden ver en la imagen cómo se forma esta estructura denominado el árbol tráqueo-bronquial, cuyo tronco viene a ser la tráquea y las ramas de este árbol son las divisiones de estos bronquios dentro ya del pulmón como tal. Este sistema fisiológicamente se lo divide en dos partes, en un sistema de conducción y un sistema de intercambio. La conducción del aire que se inspira, y este va a estar formado por las fosas nasales, por la boca, por la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios y hasta los bronquiolos. Estos bronquiolos no son más que unos bronquios mucho más diminutos. Y finalmente, en el sistema de intercambio encontramos los conductos y los sacos alveolares, que ya son la parte más distal de ese árbol tráqueo-bronquial. Por otro lado, a este sistema, a las vías de conducción se las clasifican en vías respiratorias altas o superiores y en vías respiratorias bajas o inferiores. Las vías respiratorias altas o superiores están conformadas por la cavidad nasal, por la boca hasta la faringe. Por otro lado, las vías respiratorias bajas o inferiores están formadas por lo que son la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. La cavidad nasal se encuentra por dentro del macizo facial y se abre al exterior por medio de las fosas nasales. Esta cavidad nasal se comunica hacia atrás con la rinofaringe a través de las coanas, que vamos a ver qué son estas coanas. Y estas paredes, las paredes externas de las cavidades nasales, presentan unas estructuras llamadas los cornetes nasales. Vamos a delimitar esta cavidad nasal. Entonces, el límite superior de esta cavidad nasal, acá arriba, está dado principalmente gracias a un hueso del cráneo que se llama el etmoides. Es el límite superior. Hacia atrás, el límite posterior, encontramos a lo que son las coanas, es decir, estas coanas es el orificio posterior de la cavidad nasal que comunica a la cavidad nasal con la rinofaringe o también llamada nasofaringe que se encuentra por detrás. Aquí estarían las coanas. El límite inferior encontramos a lo que es el paladar, que cabe recalcar que este paladar está compuesto por un paladar óseo que podemos ver en la imagen, que es tejido óseo, y hacia atrás encontramos en cambio el paladar blando. Y en cambio el límite anterior vendría a ser las fosas nasales, hacia adelante, hacia arriba también lo que son los cartílagos nasales y los huesos propios de la nariz. Ahora vamos a continuarlo con lo que es la faringe. Como dijimos, es el segmento también del aparato respiratorio que se encuentra por detrás de la cavidad nasal, comunicado justamente a través de las coanas. Entonces, esta faringe se la define como un órgano tubular hueco formada por tres porciones, por lo que son la nasofaringe, por detrás de la cavidad nasal, la orofaringe, por detrás de la cavidad bucal, y la laringofaringe por detrás de la laringe. Esta faringe cumple una función mixta, ya que forma parte tanto de lo que es el tubo digestivo como de las vías respiratorias, es decir, sirve tanto para el paso del alimento como para el paso del aire. Y es justamente por debajo de esta faringe donde nosotros ya encontramos una separación entre estos dos aparatos, porque encontramos acá abajo hacia adelante la tráquea y por detrás al esófago. El esófago que forma parte del tubo digestivo y por lo tanto sirve para la conducción del alimento, mientras que la tráquea sirve para la conducción todavía del aire. Como habíamos hablado, es parte de las vías respiratorias superiores. Ahora, la laringe, que se encuentra justamente por delante de la laringofaringe, se encarga igualmente de la conducción del aire y además de otra función como es la fonación, debido a que en esta encontramos nosotros lo que son las cuerdas bucales. Entonces, esta laringe, su principal característica es que posee cartílagos laringios. Estos cartílagos laringios son 3 cartílagos impares y que se ubican en la línea media y 3 cartílagos pares que se encuentran lateralmente.
Entonces, los cartílagos impares son el cartílago tiroideo, mejor conocido como la manzana de Adán, el cartílago cricoides y el que ya habíamos hablado, que es la epiglotis. Y los cartílagos pares y laterales son los cartílagos corniculados, cuneiformes y aritenoides. Entonces, he aquí la diferencia. Vamos a centrarnos más en este cartílago tiroideo, también conocido como manzana de Adán, que lo encontramos justamente aquí. La razón por la cual este crece más en el sexo masculino que en el sexo femenino es justamente por las hormonas androgénicas, por la testosterona, que estimula el crecimiento de este cartílago. Entonces, si este cartílago crece mucho más, está comprimiendo hacia adentro la laringe un poco. De esa manera, las cuerdas bucales tienen menos espacio por donde moverse y tan solo tienen un movimiento ligeramente ondulatorio. Es por eso que en el sexo masculino encontramos una voz mucho más áspera que en el sexo femenino como tal. Cabe recalcar también que esta laringe es un órgano móvil, debido a que ésta se puede mover gracias a la fonación y a la deglución. Puede subir como puede bajar durante estos movimientos. Continuando con el aparato respiratorio, el siguiente órgano que nos toca estudiar es la tráquea. Entonces, la tráquea igual es un tubo de aproximadamente 16 centímetros de longitud y de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro, que principalmente está compuesto por una serie de cartílagos semianulares, es decir, en forma de un semianillo. Podemos encontrar en la imagen justamente cómo es esto. Encontramos el cartílago en forma de media luna y hacia atrás encontramos un tabique muscular que, como habíamos dicho, por detrás de la tráquea se encuentra el esófago. Entonces, este tabique la vamos a denominar el tabique tráqueo-esofágico. El número de anillos que contiene la tráquea es de aproximadamente de 16 a 20 anillos que podemos encontrar en la imagen. Entonces, un anillo cartilaginoso tras otro. Y dentro ya de la tráquea, como dijimos, es un órgano hueco. Encontramos que está revestido por una capa mucosa que secreta moco hacia aquí adentro. Cabe recalcar aquí que esta capa mucosa tiene como función la protección de estas cavidades huecas. Hay que recalcar también que esta tráquea, en todos estos 16 centímetros de longitud, va desde la base del cuello, a nivel desde la sexta vértebra cervical, hasta la altura de la cuarta a quinta vértebra torácica, donde se divide ya en los dos bronquios principales, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. En el momento en que esta tráquea se divide en los dos bronquios principal derecho y principal izquierdo, encontramos aquí un espolón cartilaginoso que lo denominamos carina. Cabe recalcar que aquí nosotros encontramos a este órgano muscular que es el corazón. Entonces, nosotros cuando habíamos hablado del aparato cardiovascular, decíamos que el corazón se encuentra hacia la izquierda. De esta manera decíamos que el pulmón derecho, que encontramos acá, tiene aquí una especie de cisura dejada por este corazón. El pulmón derecho no lo tiene. Por eso decíamos que el pulmón derecho en capacidad es mucho más grande que el pulmón izquierdo. Entonces, es justamente por eso que este bronquio principal izquierdo es más horizontal que el bronquio principal derecho. Primera diferencia, el bronquio principal izquierdo es más horizontal que el bronquio principal derecho. Otra diferencia es que el diámetro de este bronquio principal izquierdo es mucho menor que el bronquio principal derecho, por obvias razones. ¿A dónde ingresará más aire? Al pulmón más grande, ¿no es cierto? Entonces es hacia el pulmón derecho. Por otro lado, ya los pulmones son órganos elásticos capaces de contraerse y de expandirse, tienen una consistencia esponjosa y son asimétricos. Por lo que decíamos, el pulmón izquierdo tiene esta cisura cardíaca que deja el corazón y el pulmón derecho es mucho más grande. Viéndole externamente al pulmón, podemos encontrar que el pulmón izquierdo tiene tan solo dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Cabe recalcar también que el espacio que queda entre los dos pulmones se lo denomina el mediastino, donde justamente podemos ubicar aquí a la tráquea, que lo podemos ver en la imagen, al esófago y al corazón. Son los principales órganos que encontramos aquí. Los pulmones están recubiertos por una membrana que se los denomina la pleura. Es una membrana serosa que justamente se encuentra recubriendo a este pulmón. Y la pleura, al igual que cuando veíamos el pericardio que rodea en cambio el corazón,
tiene dos hojas, una sobre otra. Una hoja visceral, que está en contacto con el parénquima pulmonar, y una hoja parietal, que está en contacto en cambio con la parrilla costal, con las costillas. Entre las dos hojas, visceral y parietal, encontramos un espacio que se llama el espacio pleural, donde encontramos el líquido pleural. ¿Cuál es la función de este líquido pleural? Pues justamente lo que es evitar la fricción entre el pulmón y las costillas en los movimientos de inspiración y de expiración.